Bienvenidos, compañeros de viaje en el tiempo, mientras viajamos de regreso al siglo XIX, y profundizamos en la historia transformadora del médico húngaro Ignaz Semmelweis. Nacido en un mundo turbulento en 1818, Semmelweis revolucionaría el campo de la medicina, solo para encontrarse con el escepticismo, el ridículo y, en última instancia, la tragedia. Su relato sirve como un conmovedor recordatorio de la desafiante interacción entre la verdad y la sociedad humana. Su narrativa inspiradora pero desgarradora sirve como testimonio del conflicto atemporal entre la verdad incipiente y la renuencia a veces decidida del establishment a aceptarla. Nuestra historia comienza en la bulliciosa ciudad de Budapest, Hungría, a principios del siglo XIX, cuando las muertes infantiles eran una aflicción demasiado común. Atribuidas a factores tanto conocidos como desconocidos, estas muertes fueron quizás la situación más difícil que enfrentaban los médicos en ese momento. Sin embargo, fue Ignaz Semmelweis quien vio más allá del modus operandi predominante y se topó con una teoría revolucionaria que conmocionaría al mundo médico. Semmelweis planteó la hipótesis de que las altas tasas de mortalidad entre las nuevas madres estaban relacionadas con la fiebre del lecho infantil, una enfermedad que a menudo acompañaba al parto. Curiosamente, los diferentes médicos que trabajaban en la clínica tenían diferentes tasas de mortalidad materna. Los médicos que trabajaban en las salas de partos tenían tasas mucho más altas que las parteras que trabajaban en las salas de maternidad. Esta observación supondría un avance significativo en la investigación de Semmelweis. La marcada diferencia en las muertes despertó la curiosidad de Semmelweis, lo que lo llevó a explorar los diversos métodos empleados por los médicos y parteras. Lo que encontró fue un descubrimiento sorprendente: a diferencia de los médicos, las parteras no realizaban autopsias antes de atender el parto. Fue este momento crucial el que llevó a Semmelweis hacia una afirmación extravagante que sería recibida con incredulidad y reacción a partes iguales. Planteó la hipótesis de que la exposición a partículas cadavéricas durante las autopsias, la ropa y las manos de los médicos, era la causa principal de la fiebre puerperal y la mortalidad resultante. Posteriormente, en 1847, Semmelweis introdujo estrictos protocolos de lavado de manos con una solución clorada, lo que redujo drásticamente la fiebre puerperal. Este paso marcó un corolario temprano y destacado de la práctica antiséptica y tuvo un impacto inmediato, reduciendo la tasa de mortalidad del 18% a menos del 1%. Para su profunda consternación, Semmelweis recibió una grave hostilidad por parte de la comunidad médica establecida, que percibía sus teorías como una acusación personal. Cautivados por el status quo y cegados por la arrogancia profesional, se negaron obstinadamente a aceptar sus hallazgos. Esto llevó a un amargo ostracismo de Semmelweis, quien tomó esto en serio y se volvió neurótico. Desafiando el ridículo y la depredación clínica, Semmelweis abogó incesantemente por sus prácticas. Su retórica se volvió cada vez más polémica, alimentada por la frustración y el miedo a perder vidas innecesariamente. Su transformación, de un médico entusiasta y curioso a una figura problemática y aislada, tocó una fibra sensible en la sociedad húngara. El escepticismo finalmente dio paso al desdén absoluto, lo que llevó al despido de Semmelweis del Hospital General de Viena en 1849, la misma institución donde logró sus resultados innovadores. Humillantemente marginado, regresó a su Hungría natal y ejerció la práctica privada, pero la presión de las negatividades constantes condujo a una espiral descendente hacia una serie de dolencias psicológicas. La estigmatización persistente y el trauma personal finalmente llevaron a que Semmelweis fuera internado en una institución mental. En un cruel giro del destino, el hombre conocido por salvar vidas se convirtió en víctima de su tiempo. Su innovadora teoría no sería plenamente reconocida hasta casi 2 décadas después de su muerte, cuando el trabajo pionero de Louis Pasteur y Joseph Lister validó aún más la importancia de los métodos antisépticos. Trágicamente, se necesitarían los ojos de un futuro iluminado para reconocer y apreciar plenamente la intrépida búsqueda de la verdad por parte de Semmelweis y su valiente protocolo antiséptico. Su ferviente y ardua búsqueda, aunque en gran medida no reconocida durante su vida, es un testimonio del tenor implacable de la curiosidad humana, y del inconmensurable potencial de la ciencia para transformar narrativas que muchos consideran inexpugnables. Hoy en día, la lucha y el sacrificio de Ignaz Semmelweis siguen siendo una parábola oscura e iluminadora, que resuena constantemente en los anales de la medicina y la historia. Su relato nos recuerda que las verdades más grandiosas no siempre tienen los orígenes más grandiosos, pues a veces descubrimientos cruciales surgen de sectores improbables. Los valientes esfuerzos de Semmelweis frente a grandes adversidades y prejuicios desataron una profusión de mentalidades cambiadas que eventualmente transformarían las prácticas médicas. Aunque se le privó del debido reconocimiento durante su vida, la importancia insuperable de sus hallazgos trascendió la ignorancia de sus contemporáneos, y dejó una marca indeleble en la trayectoria de la ciencia médica moderna. De hecho, su narración actúa como un firme viaje de resistencia en los duros mares de la resistencia social y profesional.
En primer lugar, significa el espíritu eterno de la búsqueda científica, un faro no manipulado ni por el desprecio ni por el aislamiento, inquebrantable en su misión de racionalizar el mundo natural. Semmelweis dedicó su vida a dilucidar el camino hacia un etos médico alterado, un valiente cambio conceptual que antepuso las vidas humanas a la tradición, la vestimenta ceremonial y la arrogancia profesional inflada. Asumió la amarga reacción contra el progreso, y luchó incansablemente para despertar a sus contemporáneos a la cruda verdad que había descubierto. Con el tiempo, la importancia y el potencial transformador del trabajo de Semmelweis llegaron a entenderse de manera más amplia. Sus luchas y la impactante historia de su vida sirven como un recordatorio eterno de las verdades enterradas bajo gruesas capas de resistencia social, esperando ser desenterradas por la tenacidad de los buscadores de la verdad y los pioneros científicos. Ferviente defensor de la evidencia empírica, la búsqueda de la verdad por parte de Semmelweis es un recordatorio destacado de que es necesario desafiar los dogmas, y esforzarse continuamente por racionalizar lo que parece irracional, a menudo frente a una inmensa adversidad. Su historia sigue siendo eternamente relevante en nuestra era acelerada, al borde de cambios significativos y perspectivas sociales fundidas. El mundo, al no haber estado dispuesto a aceptar el descubrimiento crítico de Semmelweis, se encuentra ahora en un punto en el que su obra es ampliamente celebrada y bien comprendida. Es hora de que reflexionemos sobre esta narrativa restaurada, y reconozcamos la casualidad de nuestra línea de tiempo. La civilización humana tiene acontecimientos como este a los que agradecer su naturaleza en constante progreso. Nuestra renuencia a considerar conceptos desconocidos con frecuencia alarga el deshonroso periodo de liminalidad de muchos descubrimientos fundamentales, y a menudo se necesitan innumerables vidas perdidas innecesariamente antes de que finalmente decidamos escuchar la voz de la razón. La historia de Semmelweis constituye, pues, una advertencia contra los peligros del conservadurismo científico. La parte más triste de esta saga, sin embargo, es la comprensión de que la renuencia social a reconocer y aceptar los hallazgos de Semmelweis tenía sus raíces en costumbres y prácticas establecidas que valoraban la tradición más que la vida humana. Un reconocimiento honesto de este hecho puede servir como un poderoso catalizador para un cambio inclusivo y constructivo incluso hoy. Semmelweis estaba, en muchos sentidos, muy adelantado a su tiempo. Sus estudios pioneros y las directrices resultantes para las intervenciones quirúrgicas de esterilidad fueron un paso poderoso hacia la evolución de las prácticas médicas modernas. Intentó fomentar un entorno que más tarde se convertiría en uno de los fundamentos del paradigma basado en la evidencia. La desafortunada indignidad final que sufrió Ignatz fue que sus logros solo fueron verdaderamente apreciados por las generaciones posteriores. Inicialmente fue enterrado en la tumba de un pobre sin nombre. No fue hasta poco antes del centenario de su nacimiento que se colocó una placa conmemorativa en su antigua residencia en Viena. A medida que cerramos este capítulo de la historia de la medicina, nos encontramos reflexionando sobre la importancia monumental del legado de Semmelweis. Su vida refleja la discordia entre la verdad empírica y la aceptación social, sirviendo como testimonio del espíritu indomable del esfuerzo humano por buscar y defender la justicia, a pesar de las dificultades. Antes de embarcarnos en nuestros respectivos viajes hacia adelante, detengámonos un momento de silencio en recuerdo de este valiente guerrero de la ciencia. La búsqueda incansable de la verdad caracteriza la noble búsqueda emprendida por innumerables individuos intrépidos, entre los que Ignaz Semmelweis destacó por su coraje y tenacidad. Su historia, aunque plagada de desesperación y rechazo, es un conmovedor recordatorio del delicado equilibrio entre la innovación científica y el reconocimiento social que aún elude a muchas personas. La vida y la muerte de Ignaz Semmelweis, inquebrantable en su creencia y riguroso en su defensa científica, ofrecen una historia alternativamente inspiradora y aleccionadora. Sus luchas siguen siendo relevantes y resuenan en cada científico que se sale del camino trillado tomando prestada la sabiduría y el arrepentimiento de la historia, viajando hacia territorios inexplorados. La narrativa de vida de Semmelweis invita a reflexionar sobre las complejidades de la disposición de una sociedad a incorporar una verdad novedosa y disruptiva. Su trágico relato demuestra el adagio "la verdad es amarga", ya que su reconocimiento colectivo suele ir precedido de fricciones, incredulidad e incluso ridículo. Es irónico que el mundo se salvara gracias a su verdad, pero el mismo mundo no estuviera dispuesto a reconocerlo. Ignaz Semmelweis, rechazado, aislado y finalmente, con un final cruel a una vida simbólica, encarcelado. Pero incluso en la soledad de su celda, se mantuvo firme en sus creencias, sin dar marcha atrás nunca en su teoría revolucionaria ni en su búsqueda por hacer de las instalaciones obstétricas la opción más segura para las mujeres de todo el mundo. La saga de Ignaz Semmelweis sobrevivió sorprendentemente al escepticismo universal y a la negación implacable, manteniendo su presencia como una luz deslumbrante para la comunidad médica emergente del siglo XX. La guía sobre el lavado de manos no es solo una fuerza orientadora en las prácticas médicas, sino también un monumento apropiado y tangible para un hombre cuya vida y muerte estuvieron obsesionadas por la enfermedad y la falta de comprensión. En retrospectiva, se podría argumentar que el curso de los acontecimientos que rodearon a Semmelweis era previsible dado el contexto de la época. A finales del siglo XIX, el mundo no estaba dispuesto a aceptar su teoría. Las ramificaciones de este rechazo fueron nefastas, y provocaron la muerte evitable de miles de personas.
Pero a pesar de ello, Semmelweis nunca abandonó su camino. En reconocimiento de esto, ahora más que nunca debemos solidarizarnos con las verdades inconformistas de la ciencia, y perpetuar un ecosistema que recompense las teorías innovadoras y actualice avances monumentales. La historia de Ignaz Semmelweis, aunque desgarradora, deja atrás el espíritu invencible y el poder insuperable de la voluntad humana de cuestionar y hacer avanzar la rueda del progreso. El viaje de Semmelweis representa un profundo triunfo humanitario. Sus innovadoras intervenciones de higiene de manos han alterado la práctica médica moderna, salvaguardando las vidas de millones de personas. De hecho, en un contexto de profundas pérdidas y grandes pruebas personales, Semmelweis finalmente trascendió sus batallas y legó al ámbito de la medicina una práctica que hoy está incrustada en su ADN.